Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia. Seba, bienvenido. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial porque hoy tenemos de invitados a los Carlos Fole, a Carlos Martín Fole y a Carlos Fole Estrada, el papá de Carlos. Algunos de los Carlos Fole, en realidad, porque hay varios Carlos Fole más para arriba. Bueno, mi abuelo entre ellos, con 90 años, que después ya le haremos que vea el programa. Bueno, hoy un poco la idea es conocer a la empresa familiar que forman ellos como consultores. Ambos Carlos Fole trabajan como consultores de empresas familiares. Y bueno, para arrancar, Carlos Padre, queremos conocer cómo te iniciaste en el mundo de lo que es el asesoramiento de empresas familiares. O antes, si querés, contarnos un poco de tu historia. ¿Cómo no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Felicitaciones por la iniciativa de estos 3 jóvenes talentos. La verdad que debo decir, y ahora lo comentaré más en detalle, que me parece una iniciativa fantástica. Debo reconocer también que cuando me lo comentaron la primera vez, dije, bueno, siga, ¿no? Como hice con la página web también. Me dijeron, página web para vender servicios profesionales. Y digo, la verdad que nunca la tuve. ¿Qué necesidad tengo de meterme en estos líos ahora? Pero bueno, la verdad que le vi la punta y dije, adelante, no tengo que ser un obstáculo. Y bueno, y la verdad que ha sido un exitazo, así que los felicito a los 3, han hecho un magnífico trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo me inicié en el tema de las empresas familiares? Bueno, la verdad que hay una mezcla de cosas. Nunca hay un factor, ¿no? Es un único factor. Estas cosas son como multicausales. La realidad, por un lado, es que yo estuve muchos años de mi carrera profesional trabajando en la línea, en empresas multinacionales de capital abierto y también multinacionales familiares, y también en empresas locales. Y lo cierto es que ya, bueno, profesionalmente adquirí una cierta experiencia en eso. Por otro lado, en determinado momento, cuando decidí cambiarme de la línea, digamos, ¿no?, a trabajar en la academia, particularmente en empresas de negocios, en escuelas de negocios, básicamente parte del acuerdo es que los profesores tengamos un involucramiento activo en el mundo empresarial. Entonces, haciendo consultoría, participando de directorios, etcétera. Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra. Y la realidad es que yo me había ido a España a hacer un PhD cuando los chicos eran chicos. Malena, mi mujer, se vino con nosotros, teníamos 4 hijos en ese momento, después vinieron 4 más. Y lo cierto es que, bueno, empecé a hacer consultoría, fundamentalmente en el área comercial y estratégica, que era de donde venían mis antecedentes. Y después, gradualmente, por mi experiencia trabajando con empresas familiares y también un cierto legado familiar. Yo, por el lado materno, tengo un tatarabuelo mío empezó una empresa que supo tener un legado muy importante allá por el 1870, un emigrante gallego que en el 1866, con 20 años, se viene a América, aprende digamos, el oficio en una librería y 5 años más tarde funda Barreiro y Ramos, que después también tuvo un taller que luego se llamó, bueno, una imprenta y una sucursal en cada barrio. Fue una empresa que marcó época, cotizó en bolsa, etcétera. Y en mi casa siempre escuché hablar de esto y en lo de mis abuelos también. Llegó hasta la 4ª generación y por una serie de factores dejó de existir después de 130 años. Mi tía, tu hermana, siempre comenta que cuando eran chicos iban ahí a la sucursal de Ciudad Vieja, antes de empezar las clases, a comprar todos los útiles. Y que bueno, y que por ser parte de la familia se colaban en la fila, ¿viste? Y mi abuela los mandaba por adelante, sí. Mi madre era una mujer extraordinaria, pero fatal, digamos, ¿no? Pero realmente fatal en el sentido de que tenía una creatividad brutal. Y los entonces directores, que eran los hermanos de mi abuela, le tenían un cariño, o sea, obviamente se horrorizaban ante las cosas que hacía, pero por otro lado le tenían un cariño brutal. Y bueno, aprovechamos esas prebendas que en ese momento no éramos conscientes de cómo afectaban el posterior desarrollo. No digo que, digamos, eso haya sido causa directa, ¿no?
Seguro que las personas que tienen peinan algunas canas seguro conocen esa empresa de Barreiro y Ramos, porque ya he escuchado otras veces de las historias y todos los veteranos lo conocen y han pasado por ahí. Y Charly, ¿cómo fue tu acercamiento a trabajar con tu padre? Bueno, la realidad es que siempre se dice, ¿no? Que obviamente uno es una persona sola y obviamente en casa, o bueno, depende de cada familia, pero en casa se escucha hablar de trabajo. Y en casa, obviamente, siempre el IEM estuvo muy presente. Bueno, antes Fábrica Nacional de Cerveza, bueno, después el IEM. Y después también se escuchaba por parte de papá que comentaba, con mamá a veces, bueno, de esta consultoría que hacía con empresas familiares. Y entonces era un tema que cada tanto resonaba. También había algunos libros en el cuarto, que siguen estando en el cuarto de mi padre, sobre el tema. Y yo no sé exactamente por qué me picó esa curiosidad. Si porque, bueno, porque eran desafíos interesantes, porque eran difíciles de resolver, o por qué, pero en algún momento me surgió la curiosidad y de hecho me acuerdo que me puse a leer alguno de esos libros por ahí en los primeros años de facultad, no sé, la verdad que no me acuerdo exactamente cuándo. Y, y bueno, y más adelante en el tiempo, ya después de recibido, le comenté a mi padre bueno, que me parecía interesante empezar a involucrarme o a conocer ese mundo, o poder ayudarlo y también, bueno, poder hacer más cosas, lógico, ¿no? Porque dos pueden hacer más que uno, siempre hacen falta abrazos. Y, y bueno, y en realidad, cuando sí, yo ya le decía, bueno, invítame a una reunión, que me sume. Y él me parece que siempre fue bastante reacio porque decía, no, que no te voy a llevar a una reunión de directorio, vos sos un pibe, o en esta familia, ¿viste? No hay manera, ¿no? Era todo no. Y bueno, y tenía un cierto fundamento, lógicamente, porque, bueno, obviamente a él lo contrataban por toda la experiencia que tenía y todo lo que podía aportar, y yo tenía poca experiencia académica, poca experiencia laboral, o sea que era objetivamente difícil. Y la realidad es que se dio en un momento, como tantas veces, por necesidad, que fue que papá estaba desbordado de trabajo y entonces estaba también estresado y mi madre estaba más estresada todavía porque estaba desbordado, entonces me dijo, chau, es el momento, ponete a laburar, bueno. Y también, y arranqué un poco más así administrativo, preparando algunas presentaciones, haciendo como trabajo de back office, le podríamos decir. Y bueno, y pienso que también el miedo que él tenía de que los clientes, no sé, fueran un poco reacios o que no aceptaran que yo estuviera, la realidad es que por lo menos yo nunca lo sentí así, como que efectivamente pasara. Creo que en cierta medida me jugó un poco a favor el hecho de que parezco mayor de lo que soy, en realidad, que eso me lo dicen habitualmente y siempre fue así. Uno podría pensar que es una desventaja, pero en este caso fue una gran ventaja porque la gente pensaba que ya tenía un cierto seniority y demás. Y la realidad es que se fue dando de manera muy natural. Y nada, mi padre decía, mirá, vengo acompañado de mi hijo, que nos acompaña hoy, va a ser de secretario de la reunión o lo que sea. Y ahí yo empezaba siempre callado, escuchando mucho y bueno, y de a poco, como todo en la Ir vida, tirando ¿no? bocados. Bien de a poco. Bueno, contrariamente a lo que sucede en muchas empresas, en donde el padre es el que como que lo invita, fuiste vos el que tomaste el puño y dijiste, yo quiero laburar contigo. ¿Y cómo lo recibiste vos eso, Carlos? Yo te diría que al principio yo era bastante reacio porque parte de la recomendación que típicamente doy a las empresas que asesoro, ya en un sentido más amplio, no solamente familiares, era de que me parecía bueno que los chicos se foguearan, digamos, ¿no? O sea, que tuvieran una experiencia. Es decir, lo que me parece bueno es que uno traiga una pluralidad, digamos, ¿no? De visiones, de perspectivas y de experiencias, y eso se pueda volcar, y particularmente cuando hablamos de empresas familiares, más que más. Entonces, cuando me lo planteó, es cierto, él ya venía trabajando en esta cadena de retail desde hacía varios años, había logrado digamos, una promoción rápida, con más responsabilidades y gente a cargo, y la verdad que le había servido como un muy buen fogueo. Entonces, en determinado momento, cuando me lo planteó, le dije, bueno, pero
De repente lo que deberías hacer también es hacer el MBA. Entonces yo creo que, porque eso le iba a dar una visión más holística y le iba a ayudar en la parte, digamos, ¿no?, de analizar problemas complejos digamos, ¿no?, y de procurar consensos en la toma de decisiones como para avanzar, ¿no? Y bueno, y dicho y hecho, el momento en que Charlie se incorpora es básicamente ahí, cuando estaba en pleno MBA. Entonces, al principio un poco como comentaba él, un poco así de pena un poco, y bueno, y después realmente, en la medida que fue tomando más espacio, digamos, aprende rápido, así que en ese sentido la realidad es que resultó muy bueno. E incluso lo que puedo decir, y digo, y esto sin ningún temor a nada, confieso que el resultado fue mucho mejor de lo que originalmente esperaba. Tampoco me había hecho ninguna película en ese sentido, pero particularmente en empresas familiares, y esto va un poco a la ayuda y a la motivación que yo en lo personal tuve originalmente cuando me empecé a meter en esta área, es que uno nota que tiene un impacto mucho mayor. La realidad es que yo históricamente había hecho mucha consultoría en temas de empresa en general, pero temas más comerciales y estratégicos, que lo seguimos haciendo. Y bueno, pero era un impacto sobre un tema, una problemática puntual de empresa. Y en este ámbito, el de las empresas familiares, yo creo que un gran diferencial es que uno tiene impacto sobre las personas. Y eso, la verdad que digo, a mí por lo menos en lo profesional y en lo personal, me llena muchísimo. Porque uno ve que, bueno, obviamente hay aciertos y hay fracasos, digamos, ¿no? Pero esto es como en el tenis, gracias a Dios ganamos más tantos de los que perdemos. Logramos tener un impacto sobre esas familias. Y entonces diferencias o visiones quizás un poco estrechas o, digamos, ¿no?, falta abrir un poco la cancha, el aire o basarse demasiado en la historia. Bueno, uno al final es un facilitador para que estos procesos empiecen a converger y logremos el objetivo fundamental, que es el de la felicidad de la familia. Y entonces, la empresa es un medio, naturalmente, pero esa intersección que hay entre familia y empresa con el componente humano, bueno, tiene una dimensión particular que yo creo que vale la pena, sobre la cual, bueno, yo creo que profesionalmente a los dos nos entusiasma mucho eso, ¿no? ¿Cómo son ustedes dos solos en la consultora? ¿Trabajan, o sea, en la operativa diaria? ¿Cómo trabajan con partners externos? ¿Cómo es un poco la dinámica de la...? Yo te diría, bueno, dale tú. Bueno, la realidad es que al principio trabajaba, o durante bastantes años estuvo trabajando solo papá, que a veces le tocaba bueno, obviamente con la familia, con gente que asesoraba a las empresas, en algún caso con algún abogado, con algún contador, ingeniero agrónomo, según lo que hiciera falta resolver. Después me incorporé yo, que bueno, un efecto, si querés, no buscado o no deseado, pero que la realidad es que nos ha servido bastante, ha sido interesante en ese sentido, es que nosotros habitualmente cuando nos encontramos con una empresa familiar, hay más de una generación trabajando, involucrado o que participa, ¿no? Y la realidad es que termina pasando que papá se identifica mucho más con los mayores y yo con la generación, con la next gen, que se le dice, ¿no?, la siguiente generación, obviamente por un tema de cercanía de edad, de entender el mundo en el que están, la situación que viven, y eso nos permite empatizar mejor con cada parte y bueno, y dar, o sea, ayudarlos de una manera mucho más integral, si se quiere. Que eso la verdad que no, bueno, vos creo que, y yo tampoco nos esperábamos que fuera así, pero después nos ha resultado bastante exitoso en ese sentido. Y bueno, y más recientemente el que se sumó es Fede, que lo tenemos acá al lado también, con varios clientes. Porque hay mucho para hacer y la realidad es que, bueno, ni que hablar que papá trabaja en el IEM, viaja mucho y las horas son limitadas, ¿no? Después, si querés, te agrego a la empresa familiar, a mi madre, que siempre ha sido muy reticente a sumarse a todo lo que tenga que ver con lo que hacemos nosotros. Siempre le hemos tratado de empujar un poco para adentro, pero no hay mucha manera. No, pero se ocupa de algunas cosas más administrativas, contables. La realidad es que contadora le también, mete otra contadora.
Y después otra que está muy incipientemente empezando a involucrarse es mi hermana, Mercedes, que está estudiando contabilidad y que también desde hace tiempo que le interesa el tema. Y bueno, de a poco se va metiendo, así que es una empresa familiar de toda regla. Y hoy en día, ¿cómo se dividen los roles entre ustedes dos, los roles dentro de la consultoría? ¿O se da de forma natural, digamos? Mirá, la realidad es que yo termino haciendo todo lo que él no quiere hacer y me manda, obviamente, porque donde manda capitán no manda marinero. No, pero la realidad es que compartimos de todo y vamos siempre que podemos, vamos juntos a las reuniones de directorio, con las familias, o lo que sea. Por esto que te decía de interactuar con cada una de las generaciones y también porque me parece que nos complementamos bastante. Más allá de la edad, ¿qué otra cosa los hace complementarios? Mirá, a papá le gusta mucho hablar y yo soy más de escuchar. A él le gusta usar mucho el pizarrón. Viste que ahora No es se al está revés, dando, ¿no? Ahora es exactamente al revés, ¿no? A él, bueno, su vocación de profesor le hace que le guste mucho usar el pizarrón, esquematizar. Yo a veces me quedo un poco más, como voy más a lo práctico. No sé, pienso que No, en distintas cosas, ¿no? Como claramente es complementario y también, así como el tema generacional que explicaba Charlie, debo decir que no fui muy analítico en términos de cuando se planteó la oportunidad de pensar en la complementariedad perfecta. No, la verdad que se fue dando por la vía de los hechos. La realidad es que tenemos personalidades distintas y eso lo hace complementario e interesante. Es verdad, yo soy más de hablar, Charlie es más analítico, más observador, digamos, y eso me parece que está muy bueno porque justamente en las reuniones permite hacer un poco ese doble juego, digamos, ¿no? Después cuando contrastamos opiniones, naturalmente uno ve unas cosas, otro ve otras y entre los dos tenemos una mejor visión de la situación y de las posibles recomendaciones de cómo poder ayudar a esas familias o empresas. Y nos pasa, me parece, habitualmente que siempre que en el momento estamos pensando ideas con la familia, bueno, se podría hacer esto o esto, y siempre le pasa que primero él dice algo y yo después agrego algo distinto, o yo digo algo y él dice algo. O sea, rara vez, o sea, siempre la solución se mejora gracias a que estamos ahí como codo a codo, digamos. Y lo que ocurre ahí es que, obviamente, ¿no? Al ser dos visiones complementarias, bueno, en general, digo, algunas veces naturalmente discutimos, pero siempre en un espíritu muy de ayudar al tercero, que es el cometido de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una convergencia muy natural y muy específica. Normalmente, desde el punto de vista procedimental, digamos, ¿no? Para ahondar un poquitito en eso, bueno, por una cuestión así, obviamente más de edad que otra cosa, mucha gente me busca, yo voy a las primeras reuniones como para tratar de entender cuál es el verdadero problema que tienen y obviamente ver si hay química con el potencial cliente, porque naturalmente estos procesos exigen una transparencia muy importante, tocando temas delicados y que por lo tanto exigen una empatía, un secreto profesional y un entender ese contexto muy importante. Entonces voy en la primera, bueno, diagnostico un poco y normalmente lo que propongo allí es una metodología de trabajo, la explico, armamos una propuesta para que todo el mundo sepa a qué atenerse y normalmente las arma Charlie, ya me conoce de memoria, conoce mis notas, mis jeroglíficos y todo lo que yo tomo en esa primera reunión. Y él lo interpreta, lo diseca, lo destila y bueno, y ahí salen las propuestas y a partir de ahí empezamos el proceso. Y ahí, Carlos, padre, ¿cómo es la cuestión con el agregado ahora de Fede y con otros asesores que no son familia? Es una pregunta que hacemos comúnmente a todos los invitados. ¿Cómo es el vínculo, o sea, separar el vínculo padre-hijo o hermanos? Pasa en otras entrevistas que hemos hecho. ¿Cómo es la vinculación con el que no es familiar? Yo te diría que, digo, esto, vamos, a fuerza de ser honesto y sincero, digo, es bastante incipiente. O sea, a mí siempre me gusta hablar de que tenemos, digamos, en las empresas familiares el diferencial es esa vocación de legado, digamos, ¿no? Influencia de la familia. Y esto, bueno, fue surgiendo un poco espontáneamente
y la realidad que ha resultado súper gratificante y bueno, y gracias a Dios ha crecido y gracias a Dios hemos ido incorporando. Como explicaba Charlie antes, en el pasado me he trabajado con especialistas, digamos, ¿no?, de distintas áreas para tratar de hacer de puente a la familia con temas más de, yo qué sé, no sé, de agrimensura o de impuestos o de legales o de lo que fuere. Y bueno, y han sido asociaciones, digamos, ¿no?, temporales, acotadas y bastante abiertas en ese sentido. Con Fede, evidentemente, es distinto porque naturalmente, digo, esto tiene vocación de continuidad y de procurar seguir, digamos, ¿no?, creciendo en estas ayudas que estamos haciendo a otro tipo de empresas. Y bueno, y no solo aquí, digo, y lo cierto es que muy distinto a lo que pasaba pre-pandemia, la pandemia en ese sentido fue un antes y un después, porque antes el tema de la presencialidad física para tratar de tocar estos temas fue un elemento indispensable y la pandemia nos demostró que no necesariamente es así. Y bueno, y así es a partir de eso es que aparecieron oportunidades con familias fuera y bueno, y en ese proceso estamos, ¿no? Hay un tema que capaz que todavía no lo tratamos y capaz que mucha gente no conoce que existe este servicio como consultoría de empresas familiares. O sea, ¿qué tipo de servicios son los que se ven o en dónde se puede ayudar a las familias con lo que ustedes hacen? Sí. ¿O cuáles son lo que algo suele que, dado que esto no es un servicio de, no sé, te hago la contabilidad, los impuestos, una auditoría, no es un servicio estándar. En el fondo, lo que en general en esa primera reunión lo que tratamos de ver es qué precisás, cuál es el dolor que tenés o por qué estás viniendo, en qué te puedo ayudar, digamos. Y en ese caso pasan varias cosas. A veces pasa que hay problemas, por ejemplo, de relacionamiento, entre hermanos, padres, hijos, primos. A veces los problemas de relacionamiento vienen de disconformidad con algunos temas, por ejemplo, con temas salariales, temas de compromiso con la empresa, temas de la propiedad y no sé, de la distribución accionaria. O sea, distintos temas no bien resueltos o tratados pueden llevar a disconformidad en algún miembro de la familia. Habitualmente en un miembro de la familia. A veces también puede ser alguien no familiar que trabaja en la empresa que te dice, che, por favor, vení a ayudarnos porque estamos complicados. Y entonces ahí en el fondo vamos a tratar de resolver ese tema o los temas que haya para resolver para tratar de que no haya más desconformidad, digamos. Y entonces poner, sobre todo nosotros, lo que decimos es, bueno, nosotros tratamos de ayudar y les recomendamos poner reglas claras sobre distintos temas, que esas reglas claras lo que ayudan es a que nadie una vez que nos pusimos de acuerdo, que nadie se pueda enojar porque es lo que acordamos, ¿no? Y ya está. Y que, claro, y no lo resienta ni la familia ni la empresa. Totalmente. Sí, yo creo que el tema es cómo logramos, porque de repente a veces uno se da cuenta razonablemente rápido, vamos a decir las cosas como son, esto no es ingeniería nuclear, evidentemente son temas de vínculos entre personas y de cómo organizarse de la mejor forma para lograr un resultado que al final termina beneficiándolos a todos. Lo que pasa que, a ver, todos tenemos nuestras miserias humanas y eso normalmente atenta contra esto, ¿no? Y bueno, y tenemos resentimientos, tenemos historias, tenemos cicatrices, tenemos heridas que no están del todo resueltas, tenemos personalidades y psiquis distintas y bueno, y entonces estas cosas naturalmente inciden. O sea que a veces no somos plenamente conscientes, pero están ahí detrás. Y bueno, entonces en general lo que hacemos es ayudar a la gente a poder racionalizar estos temas y separar, ¿verdad? Cuando estamos hablando con el sombrero de padre, cuando estamos hablando con el sombrero de jefe, cuando estamos hablando con el sombrero de socio. Y es difícil, pero normalmente cuando la gente se deja ayudar, el proceso fluye bastante naturalmente. Y en esto tampoco se trata de ser súper ambiciosos. Uno puede haber detectado cuál era el problema y la forma de resolverlo, pero digamos, hay que irlo llevando de la mano al tema, porque uno lo tira de golpe y dice, mira, deberías hacer esto. Y la gente dice, no, es que esto, sí, mira, es como ir al médico y decirle, mira, bajate 20 kilos. Sí, chocolate por la noticia, pero ahora, ¿cómo hago? Uno lo tiene que interiorizar. Para ir peleando, ¿viste? El bajar el kilo a kilo, semana a semana, mes a mes. Y también pienso que hay familias que
que les pasa que les cuesta hablar de los temas, ¿no? O de ciertos temas. Y el no hablar de esos temas hace que teniendo visiones distintas y entonces tomando distintas decisiones, eso genere disconformidad. Y a veces nosotros simplemente lo que hacemos es lograr levantar los temas que cada uno tiene, poder transmitírselos a los otros y en el fondo después juntarlos, ¿no? Y decir, bueno, surgieron todos estos temas, charlémoslos, ¿no? Pongamos sobre la mesa y que cada uno pueda un poco como desahogarse, decir lo que piensa y después explicar por qué sí, no, por qué no, bueno, o tratar de encontrar algo que deje a todos razonablemente contentos, ¿no? Que tengan una buena relación. Siempre decimos, nosotros, por lo menos nuestra filosofía y en general las familias que ayudamos, la prioridad es la felicidad de la familia, ¿no? Y de cada uno de sus integrantes, que puedan estar bien. Después, obviamente, que la empresa sea rentable y entonces poner todas las reglas para que eso suceda, pero cuidando a las personas, ¿no? Y creo que cualquiera lo que más le importa en la vida es su familia, no sé, sus hijos, sus hermanos. Entonces, también va un poco por ahí. Sí, y también ocurre que en ese proceso de tratar de racionalizar y separar, tenemos que ser conscientes que hay gente hay familias que, digamos, ¿no? que se han educado y han logrado desarrollarse con piel gruesa, que son esas familias muy italianas sobre todo, que se dicen de todo, pero después de que se tiran con todos los cañones, pasa un día o dos y se dan un abrazo, un beso y se olvidaron. Y hay otras familias que tienen piel fina, que le dicen una cosa muy menor o tienen un gesto de desprecio o de ignorancia o de lo que fuera, y eso se toma muy mal y eso, digamos, ¿no? Genera un distanciamiento que uno dice, no puedo creer que estén distanciados por esto, ¿no? Y ahí tenemos un anecdotario enorme, pero que Charlie no me deja contar por temas de censura, no porque se vayan a identificar a los protagonistas, sino porque dice que hablo demasiado. De hecho, yo iba a preguntar qué falencia es la más común en las empresas familiares. O sea, ¿cuál es la patología que identifican que es más común en las empresas familiares? Yo creo que hay un poco de todo, pero al final se trata de... O sea, yo creo que al final es un tema de no ser consciente de que uno es una especie de protagonista temporal de la situación. De que en el fondo si uno lo que quiere es que la empresa familiar esa perdure, o sea, que esa familia que tiene una empresa, porque a veces hablamos de empresa familiar como si fuera un tren y en el fondo es una empresa que tiene una familia. Es la única diferencia de una familia que tiene una empresa, a diferencia de cualquier otro, digamos, ¿no? persona que trabaja en otro sitio o que tiene otro tipo de actividad. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que, digamos, hacerle ver es que lo mejor que puede pasar es que uno lleve la posta esa mientras está en plenitud para beneficio de la empresa, de los participantes no familiares que están allí y obviamente también de la familia, eso llegue a su máxima expresión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno, digamos, no tiene ansias de poder o miedo de soltar ese poder porque eso pueda ser utilizado en su contra o por lo que sea, o por egoísmos o por situaciones, digamos, ¿no? de mezquindad humana, uno lo va estirando y la realidad es que el mercado después no perdona, en el sentido de que el mercado se mueve dinámicamente, la competencia se mueve y si uno no toma las decisiones en los momentos en los que tiene que tomarlos, el patear esas pelotas para adelante no resuelve el problema. Y lo malo del caso es cuando el día que nos llaman, y ojalá sea para arriba y no para abajo, pero bueno, te pueden llamar, lo que sabemos es que nos van a llamar para algún sitio. ¿Qué pasa? Si nosotros no tuvimos estas conversaciones antes, si no nos intentamos poner de acuerdo en cómo seguía esta película una vez que no estemos, y le estamos dejando digamos, ¿no? un tema no resuelto, de repente con muchos antecedentes complejos, a los que vienen detrás. Y normalmente se multiplican los decisores o los que intervienen en esa decisión. Entonces, si tú me preguntaras cuál es el problema más importante, y es tratar de anticiparse a lo que naturalmente va a ocurrir, y si me preguntás cuándo, mejor ayer que mañana. Y sumado un poquito a eso, o en la misma línea, pienso que todos conocemos gente muy inteligente que ha sido muy exitosa en los negocios y por ahí
que por la empresa familiar o por el patrimonio que se genera o todo lo que circunda en la empresa familiar, no gestionado bien, se termina generando un gran problema justamente entre la familia y no se logra, quiero decir, nosotros vemos que algunas personas le dedican muchísimo tiempo y esfuerzo a que salga bien lo empresarial a costa de que su familia termina destruida o requete complicada y no... bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a muchos que sí lo deciden y deciden prevenir para que, justamente porque también les parece que es lo más importante, ¿no? Que al final es eso, los vínculos, las personas más queridas que habitualmente están en la familia, ¿no? Lo interesante de eso me parece que, y digo, yo creo que la señal de esperanza que por lo menos a lo largo de estos años que nos hemos dedicado a esto se ve y se repite, es que siempre estamos a tiempo. O sea, ¿qué ocurre? Obviamente exige digamos, ¿no? un esfuerzo personal, pero siempre se está a tiempo. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a determinadas, digamos, vamos a decir, determinados cambios muy importantes, que normalmente empiezan con una palabrita bien sencilla de 6 letras. Perdón. O sea, cuando hay ruidos, cosas, digamos, ¿no? Cosas de las cuales no estamos del todo orgullosos, porque en el fondo, si tenemos que mirarnos al espejo, las encontramos fácilmente. Pero claro, muchas veces nos entretenemos con otras cosas para no tratar de ver esa realidad. Entonces, muchas veces parte del proceso o del trabajo nuestro es precisamente lograr eso. Y una vez que, digamos, ¿no? enterramos el hacha y estamos dispuestos a construir sobre eso y lo podemos demostrar con hechos, bueno, es mucho más fácil. Ayuda notoriamente el poder dar ese primer paso de convencidamente, digamos, ¿no? pedirle o auténticamente pedirle perdón al otro. Y eso fortalece, ayuda. Y después, no quiere decir que esto va a ser después una suerte de familia Ingalls, donde todo sea ondas de paz y de amor. No, hay una realidad. Los socios en cualquier actividad empresarial uno los elige, a la familia uno no la elige, es decir, le toca ser socio con alguien. Ahora, eso no es una realidad inmutable, o sea, puede perfectamente uno de los socios decidir venderle su parte a otro o más de uno vender su parte a más de alguno, y eso no tiene por qué ser una traición hacia la familia. O sea, y muchas veces es visto así. Entonces, esa posibilidad de empezar a intercambiar figuritas en aras de la continuidad de la empresa y de la felicidad de la familia, perfectamente se podría lograr. Uno se da cuenta que dice, mira, con esta persona es que no puedo. Bueno, no puedo trabajar, bueno, es un nivel. No puedo compartir un directorio, es otro nivel. No puedo ser socio, bueno, es otro nivel. Para cada una de esas cosas hay posibles salidas, pero llegado al extremo, la venta puede ser también de toda la empresa, y nos ha ocurrido algunas veces, pero primero tenemos que dejar todo en la cancha para ver si es posible resolver estas otras cosas. Y bueno, y exige un esfuerzo personal, no hay duda. ¿Qué es lo más, yendo un poco a índole más personal de ustedes, qué es lo más lindo de trabajar juntos, qué es lo peor de trabajar juntos? Mirá, lo lindo, te diría que es que compartimos un montón, que estamos codo a codo. Creo que a los dos nos gusta lo que hacemos y justamente también es muy satisfactorio cuando lográs ayudar a una familia, sobre todo en lo afectivo, relacional, que decís, bueno, lograron, o más de uno logró tener paz. Bueno, eso es espectacular, ¿no? Ayudar a que la gente esté bien, que se pueda realizar. Bueno, eso es muy satisfactorio. Y entonces sería lo lindo. Lo no tan lindo por ahí es que, bueno, obviamente nuestra relación cambió, te diría, desde que trabajamos juntos, porque bueno, evidentemente que no es la misma y terminamos hablando mucho, con ocasión o sin ella, del trabajo y las situaciones, porque además un cliente te puede llamar a cualquier hora o no sé, siguen las situaciones, ¿no? Sobre todo las difíciles. Entonces eso se mezcla un poco. Alguna vez hemos peleado, pero
poco, me parece, para lo que podría ser. En general nos portamos bien. No, sin duda. Para mí es sumamente gratificante. Sobre todo, yo reconozco que soy extremadamente exigente, autoexigente, competitivo, etcétera. Y la verdad que me ilusiona muchísimo trabajar con Charlie porque realmente es mucho mejor que yo, y lo digo sin tapujos. Y la verdad que me encanta, o sea, me estimula, me dinamiza, digamos, ¿no? Me cuestiona. Obviamente, cuando a veces mete alguna baza que no me encanta tanto, obviamente si es una reunión delante de un cliente, me callo la boca o busco una manera más elegante de salir del asunto. Es mucho más práctico que yo y entonces ahí va también esa complementariedad que lo hace muy bueno, a tal punto que yo qué sé, cuando yo armo las actas de reuniones que tenemos, yo armo una redacción porque trato de dejar, en esto soy muy puntilloso con lo que dijo cada uno, porque hay familias que son un poco delicadas en esto y entonces me parece que está bueno darles contexto. Y bueno, y fue una de las correcciones que en determinado momento tuve que hacer porque ponía un telegrama de 4 palabras, digamos, ¿no? Y la gente decía, pero digo, pasame algo un poquito más elaborado, digamos, ¿no? Pero no, digamos, no, bottom line, digamos, muy, muy gratificante. Hoy hablaban de lo que es la sucesión. ¿Cuándo, si bien dijiste que mejor prepararla cuanto antes, pero qué consejos le darías a una persona que está transcurriendo sus últimos años de vida laboral para prepararse para el día de mañana? Esa va más para vos, tal vez. Yo te diría que, a ver, hay vamos a decir, hay distintos modelos de patriarca, llamémosle, digamos, ¿no? Está el patriarca que dice, me quiero retirar, y dice, me voy a retirar a los 60, después dice, bueno, a lo mejor a los 65, y siempre va pateando la frontera un poco más adelante. ¿Por qué? Porque se siente vital, porque se siente que contribuye, porque la empresa es un hijo más, y entonces, por lo tanto, eso lo mantiene joven, activo, vigente, y bueno, y eso lo llena como persona. Entonces, ¿qué pasa? A esa persona lo que hay que tratar de ver es cómo sacar lo mejor que tiene, la experiencia, la sabiduría práctica, ese enfoque y la influencia que naturalmente tiene la familia, pero de repente lo que hay que hacer es procurar cambiarlo de ámbito. Entonces, irlo llevando de la gestión más operativa hacia la gestión más de gobierno, o sea, el directorio. Y bueno, y eso tiene que ver mucho con la gestión. Pero claro, yo creo que hay que poder dar ese consejo de decir, mirá, me parece que toda esta gestión, probablemente con tu supervisión, con tu gobierno, con tu consejo, estaría mucho mejor canalizado a través de estas otras personas, o a través de tus hijos, o directivos no familiares, que también tienen un rol súper relevante dentro de las empresas y que muchas veces juegan un rol fundamental para profesionalizar la empresa familiar, para introducir más racionalidad en la toma de decisiones y para llevarla a la empresa al siguiente estadio, para ser mentor, por ejemplo, de esos que se han incorporado, que son más jóvenes, haciendo de puente generacional. Ayer, sin ir más lejos, estábamos en una reunión donde hemos logrado el consenso del directorio de la familia para incorporar un CEO no familiar y es un cambio para todos. O sea, los de la generación de arriba van a tener que adaptarse a esta nueva realidad para dejarle el espacio. A su vez, los de la generación de abajo tenemos que también ayudarlos a no digamos, hacer bypass para acortar tiempos y obviamente también lo tenemos que ayudar a él a integrarse hacia arriba y hacia abajo. Así que es un desafío, pero claro, tenemos que saber que así como las empresas tienen su ciclo y obviamente las tenemos que estar reinventando, las personas también podemos contribuir de distintas formas en distintos momentos. Y bueno, y tenemos que ayudar a esas familias a poder ir asumiendo esos roles. Respecto al tema, cerrar la llave, o sea, cerrar la puerta es complejo, pero tanto a título personal de ustedes como a las empresas. El tema de llegar a la casa y cerrar y dejar un poco el trabajo de lado. ¿Lo recomiendan, no lo recomiendan? Es una pregunta muy común que hacemos porque muchas veces se lleva el problema a la casa y capaz que en la convivencia del trabajo están ustedes dos, pero después replica sobre esposa y otros hijos. ¿Cómo es? En nuestro caso, que muchas veces no tratamos los temas
tan de trabajo, sino más temas de relacionamiento entre familiares, a veces son temas que ni siquiera podés dejar porque te vas a acostar, y hasta a nosotros nos pasa, que a veces te vas a acostar y te quedás con el, mirá qué complicado está con el hermano, cómo podemos hacer para que... y pienso que eso pasa mucho y es difícil. Es difícil porque bueno, la persona es una. Entonces, y a nosotros nos pasa también que esto es así. A veces tenemos... hay una familia, este año nos juntamos siempre los viernes de tardecita a noche, porque es el horario que les queda bien a todos, y muchos nos hemos trabajado, las reuniones a veces son los sábados de mañana, hasta algún domingo hemos metido, me parece, porque bueno, lleva un poco a eso ¿no? Sí, la lo que hacemos. realidad. Lo que ocurre es que tampoco podés cambiar todo dentro de... Porque las familias, es decir, no salieron de un tupper. O sea, te quiero decir que esto viene de un proceso. Entonces, si todo el tiempo, o sea, si toda la vida se habló de los temas de la familia, en la mesa, en el domingo, en el asado, o en los ravioles o en lo que fuere, uno le puede decir, mira, no hablen más de esto, pero uno no está ahí presente como para cortar o derivar esa conversación. Lo que sí es posible es a veces valerse de otros mecanismos, que pueden ser las parejas o los cónyuges de uno y otro, con los cuales nosotros también nos involucramos en ese proceso, para valernos de ellos para que actúen de apaga incendio antes de que esto tome, digamos, determinada temperatura. Entonces, mira, ¿cuál es tu rol en esta familia? Apagar el incendio antes que arranque. Entonces, cuando vos ves que se viene la conversación para ahí, agarrá el bomberito y dale con todo. Y bueno, entonces esas cosas ayudan a mitigar este esfuerzo. Pero hay otras familias que lo tratan con total normalidad y no afecta. Yo normalmente lo que veo, es decir, tiene que ver también con la ventaja que tienen las empresas familiares, que pasa obviamente por la camiseta puesta y en segundo lugar por el tema de tomar decisiones rápido y de implementarlas, es decir, tomar la decisión el domingo en el asado y el lunes ya está implementada, comunicada y puesta en el lugar. En cambio, en una empresa, de repente, con una estructura más pesada y más grande, el gerente local tiene que hablar con el gerente regional, que tiene que hablar con el corporativo y tiene que buscar consensos y se mueve. Es decir, cuando se mueve ese tanque no hay quien lo pare. Pero, evidentemente, la empresa más chica, más ágil, puede tomar esa decisión rápida y aprovechar esas brechas como para tomar posiciones y ventaja. Entonces, cortar esas conversaciones no necesariamente es bueno. Lo que hay que ver es cómo canalizarlas, para que en definitiva uno pueda intercambiar y básicamente sea respetuoso de las opiniones de los demás, tome, y después la responsabilidad de decidir le va a tocar a uno normalmente o eventualmente a un directorio. Y bueno, y tenemos que poder saber o aceptar que hay veces que se hará lo que nosotros proponemos, digamos, ¿no? Cuando somos uno de esos protagonistas, y hay veces que se tomará la decisión que propone otro, digamos, dentro de ese directorio. Y no pasa nada, digamos. O sea, acá no hay, en esto no hay verdades absolutas, hay distintas formas de lograr el mismo objetivo. Y a veces cuando un camino no anda, y bueno, vale la pena explorar otros caminos alternativos. Si una empresa familiar está viendo esta entrevista, ¿qué pregunta debería hacerse para entender que necesita ayuda para evitar cualquier tipo de problema en su empresa? ¿Qué pregunta debería hacerse esa empresa familiar? Está buena la pregunta. Yo creo que hay varias. Por ejemplo, la típica pregunta es, bueno, ¿qué pasa si nosotros la hacemos mucho, ¿no? Si fueras vos el fundador de la empresa, por ejemplo, y te decimos, bueno, Fede, ¿qué pasa si te vas 6 meses de vacaciones a Hawái, ¿no? ¿Cómo queda la empresa? Que tiene mucho que ver con la profesionalización y con la no dependencia habitualmente del fundador, o si no es el fundador, del hermano, los hermanos, que muchas veces acaparan mucho y no logran delegar y por ende no logran que la empresa funcione más allá de la familia, que después la familia estará, ¿no? Pero pienso que esa puede ser una, por ejemplo, se me ocurría. El tema en las empresas familiares, que obviamente está relacionado con esto, es el tema de la sucesión. O sea, yo creo que la pregunta que se tienen que hacer al espejo todos los, vamos a decir, las personas de vértice, los que están liderando o comandando una empresa familiar es, ¿tengo mi sucesión hecha o no?
No hablo sucesión en términos legales, sino si yo dejo de ir, porque me fui, digamos, ¿no? Quedé en el Triángulo de las Bermudas y no estoy comunicado. ¿La empresa sigue o la empresa es dependiente en grandísima medida de mí? ¿En qué situación quedan mis hijos, mis cónyuges, digamos, ¿no? Todos mis socios, mis colaboradores en la empresa, etcétera? Entonces, yo creo que al final el tema es poder armar esos procesos de sucesión y no es aquello de decir, bueno, el día que yo no esté, vendrá el otro. Y uno dice, bueno, ¿y va a haber una transición? Bueno, sí, por la vía de los hechos ya está. No, no hay que dar nada por sentado. Esa sucesión es un proceso y hay que trabajarlo, digamos, ¿no? Hay que hacer esa transición. Y bueno, y para eso hay que hacer cosas. Es decir, tenemos que lograr que la siguiente generación se gane por mérito propio las charreteras, llamémosle, o las cocardas, como quieran llamarle, de ser la persona más idónea para poder ocupar esa posición. Que también se sometan al hecho de que probablemente cuando es una empresa de segunda generación no van a ser los únicos dueños y entonces van a tener que darle respuestas al resto de sus socios en este proceso. Y que bueno, que eso tienen todo el derecho de hacerlo y de que ayuda. Entonces, bueno, es toda una gimnasia en la cual los tenemos que ir preparando para que efectivamente esto se cumpla en tiempo y forma. O sea que resolver eso, no solo en los papeles, en los hechos, me parece que es una señal, digamos, habla de una empresa que realmente tiene esa vocación de trascender generaciones. Está bueno. Ahora se viene un espacio que es muy interesante, que es un espacio presentado por Congelados Ártigo, que se llama Momentos Congelados, que básicamente conta de qué momento congelarían en la historia de Carlos Fole Consultores. Difícil. Yo, en este caso, no es tan, bueno, no sé si positivo, pero bueno, está buena, creo que el momento estuvo interesante y por lo menos yo lo tengo guardado, que fue un día que estábamos yendo a una familia, digamos, a una empresa familiar a participar del directorio y en el camino había pasado algo que no sé exactamente qué pasó. Yo me mandé alguna macana, evidentemente, y entonces fue la única vez que papá me dijo de todo, ¿no? Me empezó a decir, porque esto no sé qué, no sé cuánto, esto está mal, y yo me quedé callado, porque pensaba, tenía mis argumentos, ¿viste? Y bueno, y entonces llegamos a la empresa y entonces, en fin, empezaron a salir los temas de la reunión y cuando creo que entre ellos hubo un problemita, ahí nosotros contamos, mirá, hoy nos pasó exactamente lo mismo, que bueno, tuvimos nuestro desacuerdo, después lo charlamos ahí, lo charlamos después, no sé, pero pasó, y nada. Pero bueno, digo, que podría haber sido, y ese como por ahí como otros, ¿no? Que en algún momento podríamos haber tenido un problema y no ha sido así, y bueno, eso está... Digo, la discrepancia es parte Es parte del trabajo, es parte del totalmente. trabajo. Sí, Total. total. Carlos, ¿vos tenés alguna? Bueno, no llevamos tanto trabajando juntos, pero sí tengo más de una, no tengo una particular porque este episodio se repitió más de una vez, pero con alguna familia compleja de la que cuesta, digamos, ¿no? que tomen una perspectiva distinta, particularmente con algunos integrantes. Digo, me acuerdo que yo veía venir una bomba y decía, esto va a explotar. Y bueno, íbamos en la reunión y entonces yo trataba de enfriar el partido, ¿verdad? Y bueno, y dije, esta bomba no hay cómo pararla, digamos, ¿no? O sea, llegó un momento que me hace acordar a lo que me dijo un viejo profesor muy amigo, que fue un poco mi mentor en el tema de meterme en la academia y en la consultoría, un español muy querido, Vicente, que me dijo, mirá, Carlos, vos tenés que ser consciente de que vos lo podés asesorar, podés hacer el mejor esfuerzo y realmente podés involucrarte mucho en el proceso y vos harás todos los esfuerzos posibles, pero tenés que ser consciente de que cada cual se funde como quiere. Y bueno, y uno se resiste a soltar la toalla, ¿no? Y yo volviendo a la pregunta,
veía que la bomba, y yo no tenía forma como desarmarla. Y entonces Charlie en un momento interviene así, digamos, no estaba preparado para nada, pero con total desparpajo, digamos, ¿no? Mete un comentario que no fue una plancha, fue una baza así puesta en tono neutro, ¿viste? Plus. O sea, un poquito. Y, ¡paf! Y la bomba se desarticuló. Yo no podía, puse mi mejor cara de que esto está todo pensado, pero evidentemente no estaba así pensado. Y bueno, y para la familia fue un éxito, sobre todo porque en definitiva no entramos en el trillo habitual que normalmente es esa espiral hacia abajo. Cabroso. En definitiva, se cortó el cable. Esto es como cuando ves en la película esa ¿no? Que falta el countdown del segundero, llega a 5 segundos, 4, 3, 2, y en el momento ese que va del 1 al 0, Entra Charlie ahí. cortó el cable. Track. Bueno, me quedo con la última. ¿Qué legado le gustaría dejar como empresa familiar que son y para el resto de la sociedad y para el resto de las empresas familiares? ¿Qué legado le gustaría dejar? Mirá, yo creo que acá en el programa lo hemos escuchado mucho, que varios han mencionado lo espectacular que es trabajar en una empresa familiar, integrar en una empresa familiar, poder dar trabajo a tanta gente, una empresa que sigue, ¿no? A lo largo del tiempo. Acá en Uruguay ya hay algunas que están cumpliendo 100 años, ¿no? El otro día los de Mileto 60, los de Modelo 90. Es algo espectacular. Y entonces que nosotros podamos ayudar a que las empresas sigan y sobre todo que las familias sean felices, es algo que no hay con qué darle, es lindísimo. Sí, yo creo que es una gratificación tanto personal como profesional enorme, por aquello que les decía más temprano. Y en el fondo yo creo que el mensaje que hay que dar es que es posible, creo que es un comentario que ya había salido, pero obviamente exige trabajo. O sea, no es por piloto automático, no es aquello, nosotros jamás tomamos un trabajo en el cual alguna parte de la familia nos quiere y otra no. Les decimos, mira, para que nosotros nos involucremos necesitamos el compromiso de todos. Porque si no, inevitablemente ustedes van a ser los que trajo fulano o los que trajo sutana, en lugar de ser alguien que tiene que ayudar a la familia. Y entonces por eso no se trata de que gane uno y pierde otro. O gana toda la familia o perdemos todos. Ese es un poco el secreto del éxito. Bueno, muchas gracias por este rato conversando con nosotros. Gracias, Eva. Y nos vemos el próximo domingo con más Legado de Familia.